¿Alguna vez has tenido esa sensación? Ese momento fugaz, cuando entras a la habitación donde falleció un ser querido y sientes algo, una presencia, un peso en el aire. Quizás notas un escalofrío repentino, o tal vez en la quietud de la noche escuchas un sonido que no puedes explicar. Te preguntas entonces, ¿sigue aquí? ¿Permanece algo de su alma en este espacio donde entregó su último suspiro? Esta pregunta que muchos guardamos en silencio, esta duda que nos persigue en la oscuridad, tiene una respuesta. Y no cualquier respuesta, sino una revelada por una de las místicas más extraordinarias de nuestra Iglesia, Santa Faustina Kowalska. A través de sus revelaciones, anotadas meticulosamente en su diario, Santa Faustina nos descorre el velo entre este mundo y el más allá, permitiéndonos comprender qué sucede realmente con el alma de quien fallece, en la intimidad de su hogar. Lo que descubrirás hoy cambiará para siempre tu forma de entender la muerte, la casa donde vives y los espacios que compartiste con quienes ya partieron. La muerte, ese misterio inevitable que todos enfrentaremos. La única certeza en un mundo de incertidumbres. Como católicos fieles, sabemos que no es el fin, sino una transición, un paso hacia la eternidad. Pero hay detalles, revelaciones profundas que la tradición nos ha transmitido y que Santa Faustina confirmó con sus visiones. Detalles que la mayoría desconoce y que hoy, con profundo respeto y devoción, te compartiré. Imagina por un momento. Es una noche fría de octubre en Polonia, 1936. En una pequeña celda del convento de la Congregación de las Hermanas de la Madre de Dios de la Misericordia, una monja de aspecto frágil pero mirada intensa, escribe febrilmente en su diario. Su mano tiembla no por debilidad, sino por la magnitud de lo que está presenciando. Es Santa Faustina, la secretaria de la Divina Misericordia, registrando una visión que el mismo Señor le concede sobre el destino de las almas tras la muerte física. Vi cómo las almas abandonaban los cuerpos. Escribe en su diario, ese tesoro espiritual que hoy conocemos como la Divina Misericordia en mi alma. Sus palabras, inspiradas directamente por Cristo, nos revelan verdades que la teología tradicional apenas había esbozado, verdades sobre ese momento crítico, ese instante eterno cuando el alma se separa del cuerpo y comienza su viaje hacia el juicio. Lo que Santa Faustina observó y documentó cuidadosamente responde a esa pregunta que nos inquieta. ¿Qué ocurre con el alma de quien muere en la intimidad de su propio hogar? La respuesta no es simple. No es un sí o un no. Es una revelación compleja que entrelaza la misericordia divina, la justicia eterna y la naturaleza misma de nuestro apego a los espacios terrenales que habitamos. Santa Faustina nos dice que el alma, al momento de separarse del cuerpo, experimenta un estado de lucidez absoluta. Todo lo que estaba nublado por nuestra condición humana se aclara. Cada acción, cada pensamiento, cada omisión de nuestra vida se manifiesta con una claridad abrumadora, y en ese momento crítico, el alma reconoce su destino, sabe hacia dónde debe dirigirse. Pero aquí viene la revelación sorprendente. Cuando la muerte ocurre en el propio hogar, existe un vínculo especial, una conexión entre el espacio físico y el alma que acaba de partir. ¿Por qué es tan importante el lugar donde ocurre nuestra muerte? Porque nuestros hogares no son simplemente estructuras físicas, son santuarios de nuestra vida cotidiana, testigos silenciosos de nuestras alegrías y penas, de nuestras oraciones y caídas. Santa Faustina revela que cuando una persona muere en su casa, especialmente si ha vivido allí mucho tiempo, se produce un fenómeno espiritual extraordinario. El alma, antes de emprender su viaje definitivo, permanece brevemente en ese espacio. No se trata de un fantasma, como las supersticiones populares suelen sugerir. Es algo mucho más profundo y sagrado. El alma, ya separada del cuerpo pero aún no presentada ante el juicio divino, realiza una revisión final de su vida en el contexto de ese hogar. Revive los momentos de oración, las conversaciones, los actos de caridad o las faltas cometidas dentro de esas paredes. Es como una última mirada al escenario de su peregrinación terrenal. Santa Faustina describe este momento con palabras que estremecen. Vi cómo algunas almas,
Antes de elevarse, recorrían los lugares donde habían vivido, como despidiéndose de cada rincón donde habían experimentado la misericordia de Dios o donde habían fallado en corresponder a esa misericordia. Este testimonio nos revela algo extraordinario. Nuestros hogares no son solo espacios físicos, sino territorios espirituales donde dejamos impresa nuestra huella moral. Pero hay algo más, algo que pocas veces se comenta sobre estas revelaciones. Santa Faustina observó que en aquellas casas donde había habido oración constante, donde se había honrado a Dios con una vida virtuosa, el alma encontraba consuelo en este breve período de transición, como si las paredes mismas irradiaran la gracia acumulada por años de fidelidad. En cambio, en hogares donde había reinado el pecado, la discordia o la ausencia de Dios, el alma experimentaba una angustia adicional, un peso que hacía más difícil su elevación. ¿Qué significa esto para nosotros, queridos hermanos y hermanas en la fe? Significa que cada rincón de nuestra casa es un potencial santuario o un lugar de tropiezo espiritual. Cada habitación, cada espacio donde vivimos, puede convertirse en un punto de encuentro con Dios o en un desierto espiritual. Y esta realidad tendrá consecuencias no solo en nuestra vida diaria, sino en ese momento crucial cuando nuestra alma se separe de nuestro cuerpo. Imagina por un instante, ese sillón donde pasas horas viendo televisión, es también el lugar donde rezas el rosario. Esa mesa donde compartes los alimentos, ¿es también donde agradeces a Dios por sus bendiciones? Esa cama donde descansas, ¿es también donde elevas tus oraciones antes de dormir? Según las revelaciones de Santa Faustina, estos detalles aparentemente mundanos tienen un peso eterno. Pero la revelación más impactante de Santa Faustina sobre este tema está relacionada con la divina misericordia, esa devoción que ella nos transmitió por mandato directo del Señor. Ella vio cómo, en el momento de la muerte, especialmente cuando ocurre en el hogar, Jesús misericordioso ofrece una última oportunidad de arrepentimiento, un último instante de gracia donde el alma puede volverse hacia Él y aceptar su misericordia. Vi cómo el Señor se inclinaba sobre algunos moribundos con infinito amor, ofreciéndoles su corazón como refugio final, escribe. Esta imagen poderosa nos recuerda la parábola del Hijo Pródigo, donde el Padre espera con los brazos abiertos el regreso de su Hijo. Así, Cristo espera hasta el último aliento, hasta el último latido, para que el alma se vuelva hacia Él y encuentre salvación. Esta gracia especial, esta última oportunidad, parece manifestarse con particular intensidad cuando la persona muere en su hogar, rodeada de sus seres queridos, en un ambiente familiar. ¿Por qué? Porque el hogar, cuando ha sido un lugar de fe, actúa como un conductor de la gracia divina. Las oraciones ofrecidas allí a lo largo de los años, los sacramentales presentes, las imágenes sagradas, todo contribuye a crear un ambiente propicio para este encuentro final con la misericordia. Santa Faustina describe escenas conmovedoras donde almas que habían vivido alejadas de Dios se encontraban. En el último momento de su vida terrenal y en la familiaridad de su hogar, la fuerza para pronunciar el nombre de Jesús, para hacer un acto de contrición sincero. Y ese simple acto, nacido de un corazón arrepentido, abría las puertas de la salvación. Sin embargo, y esto es crucial entenderlo, Santa Faustina también advierte sobre el peligro de la presunción. No podemos vivir descuidadamente, confiando en que esta gracia final estará disponible. No podemos acumular pecados pensando que una muerte en casa, rodeados de imágenes religiosas, garantizará nuestra salvación. El tiempo de preparación es ahora, cada día, cada hora. La muerte en el hogar puede ofrecer ciertas gracias, pero nunca sustituye una vida de fidelidad. Aquí llegamos a un punto de inflexión en nuestra reflexión. Si el lugar donde morimos tiene tal importancia espiritual, si nuestro hogar puede ser el escenario de ese encuentro definitivo con la misericordia, ¿no deberíamos prestar más atención a la santificación de nuestros espacios domésticos? ¿No deberíamos convertir cada rincón de nuestra casa en un pequeño santuario? Santa Faustina nos muestra el camino. En su diario relata cómo ella misma santificaba cada espacio del convento donde vivía. Cada tarea doméstica, por humilde que fuera,
la realizaba con la conciencia de estar en presencia de Dios. Barrer el piso, lavar los platos, arreglar una habitación, todo se convertía en oración cuando se hacía por amor a Cristo. De manera similar, tú puedes transformar tu hogar en un espacio donde el alma se prepare diariamente para su destino eterno. Comienza con lo básico: un crucifijo en lugar visible, una imagen de la Virgen María, tal vez un pequeño altar doméstico donde la familia pueda reunirse a orar, pero no te detengas en lo exterior. Santa Faustina nos enseña que la verdadera santificación del hogar viene de las acciones, de las palabras, de los pensamientos que allí cultivamos. ¿Cómo hablas con tu esposo o esposa dentro de casa? ¿Cómo tratas a tus hijos o a tus padres ancianos? ¿Permites que la irritación, el egoísmo o la indiferencia contaminen la atmósfera de tu hogar? Según las revelaciones de Santa Faustina, estas actitudes cotidianas están impregnando los muros de tu casa, creando un ambiente espiritual que tendrá consecuencias en el momento definitivo. Pero hay algo aún más profundo en las visiones de Santa Faustina sobre el alma que parte desde el hogar, algo que toca el corazón mismo del misterio de la comunión de los santos. Ella observó que cuando un alma abandona este mundo, desde un hogar santificado por la fe, no solo recibe gracias especiales, sino que deja tras de sí una especie de bendición, un legado espiritual para quienes continúan habitando ese espacio. Vi cómo algunas almas, al partir, dejaban como un rocío de gracia sobre los lugares donde habían amado a Dios, escribe. Esta imagen poética encierra una verdad teológica profunda. Nuestros actos de fe, esperanza y caridad no se desvanecen con nuestra muerte. Permanecen de alguna manera misteriosa en los espacios donde los realizamos, beneficiando a quienes vienen después de nosotros. ¿Has entrado alguna vez a la casa de un santo? ¿Has visitado, por ejemplo, la casa de San Juan Pablo II en Wadowice, o la humilde vivienda donde creció Santa Teresa de Calcuta? Si lo has hecho, probablemente hayas experimentado esa sensación única, esa presencia intangible pero real que parece impregnar el ambiente. No es superstición, es el eco espiritual de una vida entregada a Dios, una huella que permanece. De forma similar, aunque en menor escala, nuestros hogares pueden convertirse en espacios donde la gracia se acumula, donde la presencia divina se hace más palpable a través de nuestras oraciones y buenas obras. Y cuando llegue el momento de nuestra partida, esa gracia acumulada será como un puente que facilite el paso de nuestra alma hacia la eternidad. Pero hay un aspecto de estas revelaciones que resulta particularmente consolador para quienes han perdido a un ser querido que falleció en casa. Santa Faustina observó que existe una conexión especial, un vínculo persistente entre el alma que ha partido y el espacio donde ocurrió su tránsito. No en un sentido de encadenamiento o de fantasma atrapado, como sugieren las supersticiones populares, sino como una forma de comunión espiritual. El alma que ya goza de la presencia de Dios o que se purifica en el purgatorio mantiene una especial solicitud por quienes habitan el espacio donde ocurrió su partida, como si ese lugar se convirtiera en un punto de contacto privilegiado para su intercesión. Santa Faustina describe cómo algunas almas, ya en presencia de Dios, visitaban ocasionalmente los lugares donde habían vivido, no como presencias fantasmales, sino como intercesores especiales para quienes allí moraban. ¿Qué significa esto para ti, que quizás habitas una casa donde ha fallecido un ser querido? Significa que ese espacio, lejos de ser motivo de temor, puede ser un lugar de encuentro espiritual, un punto donde la comunión de los santos se hace más tangible. Tus oraciones por esa alma, ofrecidas en el mismo lugar donde partió, tienen una eficacia especial, y a su vez, esa alma puede interceder de manera particular por quienes habitan su antiguo hogar. Esta es la belleza de nuestra fe católica. La muerte no rompe los vínculos, solo los transforma. La comunión entre los vivos y los difuntos continúa, y el hogar donde ocurrió la partida puede convertirse en un puente entre este mundo y el más allá. Pero hablemos ahora de algo práctico, algo que Santa Faustina observó con especial atención. ¿Qué podemos hacer para ayudar a las almas que parten desde nuestros hogares?
Sus revelaciones nos ofrecen una guía preciosa. Primero, la importancia de los sacramentos. Si sabes que un ser querido está próximo a partir, haz todo lo posible para que reciba la unción de los enfermos, la confesión si está consciente, y la Sagrada Comunión como viático. Santa Faustina vio cómo estos sacramentos fortalecían enormemente al alma en su tránsito, especialmente cuando se recibían en la familiaridad del hogar. Segundo, la oración continua. En esos momentos finales, cuando la persona quizás ya no puede rezar por sí misma, tú puedes convertirte en su voz. El rosario, la coronilla de la Divina Misericordia, las letanías de los santos, todas estas oraciones crean un escudo protector alrededor del moribundo, facilitando su paso a la eternidad. Tercero, la creación de un ambiente sagrado. Una vela bendita encendida, agua bendita para asperjar ocasionalmente a la persona y la habitación, un crucifijo que el moribundo pueda ver o tocar, quizás una reliquia de algún santo de su devoción. Santa Faustina observó cómo estos elementos sacramentales repelían las tentaciones y los ataques que el enemigo suele lanzar en esos momentos cruciales. Y cuarto, tal vez lo más importante, el amor. La presencia amorosa de la familia, las palabras de consuelo, el contacto físico respetuoso, el perdón expresado y recibido. Todo esto crea un canal para la gracia divina. Santa Faustina vio cómo las almas partían más serenamente cuando estaban rodeadas de amor auténtico, ese amor que es reflejo del amor de Dios. Pero ahora debemos abordar una pregunta difícil, una que quizás has estado pensando mientras escuchas. ¿Qué pasa con aquellos que mueren súbitamente en casa, sin tiempo para preparación? ¿Qué ocurre con las víctimas de accidentes domésticos, de ataques cardíacos fulminantes, de cualquier causa que no permita esa preparación que hemos descrito? Santa Faustina, en su diálogo con Jesús, recibió respuestas consoladoras sobre este tema. El Señor le mostró que en esos casos de muerte repentina, Él considera toda la vida de la persona, no solo el instante final. Si esa vida ha estado orientada hacia el bien, si ha habido un esfuerzo sincero por vivir en la fe, entonces la misericordia divina actúa de manera especial en ese último instante, ofreciendo una gracia de arrepentimiento que transcurre en un tiempo que no podemos medir con nuestros parámetros humanos. Para mí, le dijo Jesús a Santa Faustina, un instante puede ser como 1000 años. Esta afirmación misteriosa sugiere que, incluso en una muerte aparentemente instantánea, puede haber un tiempo interior, donde el alma se encuentra con su Creador y tiene la oportunidad de aceptar su misericordia. Y aquí entra nuevamente la importancia del hogar. Si esa muerte súbita ocurre en un espacio santificado por la oración, por la presencia de sacramentales, por una vida virtuosa, entonces ese ambiente actúa como un conductor de la gracia final. Es como si las paredes mismas clamaran misericordia por esa alma que parte sin preparación externa. Pero hay más, mucho más, en estas revelaciones. Santa Faustina observó algo que puede resultar sorprendente para nuestra mentalidad moderna. Las almas que parten desde sus hogares a menudo son acompañadas no solo por sus ángeles custodios y, si han sido fieles por santos de su devoción, sino también por las almas de sus familiares difuntos que les precedieron en ese mismo espacio. Es como si se formara una procesión espiritual, un cortejo que acompaña al alma en su viaje hacia la eternidad. Especialmente conmovedor es cuando se trata de almas que parten desde hogares donde han vivido generaciones de la misma familia, donde abuelos, padres e hijos han compartido no solo el espacio físico, sino también la misma fe. Esta visión nos recuerda la importancia de la tradición familiar, de transmitir la fe de generación en generación, de crear un linaje no solo de sangre, sino de gracia. Cuando mueres en una casa donde han vivido y muerto antepasados fieles, de alguna manera misteriosa, ellos se hacen presentes para acompañarte en tu tránsito. Y esto nos lleva a otra reflexión importante. ¿Qué legado espiritual estamos dejando en nuestros hogares? Estamos creando espacios donde la gracia pueda acumularse, donde la presencia divina sea palpable, donde nuestros descendientes puedan encontrar un camino más fácil hacia Dios
cuando llegue su momento de partir? Santa Faustina nos invita a pensar en nuestra casa no solo como un refugio temporal, sino como un lugar de preparación para la eternidad. Cada habitación, cada rincón, puede convertirse en un espacio de encuentro con Dios, en un anticipo del cielo. Imagina tu hogar dentro de 50 o 100 años, quizás habitado por personas que ni siquiera conoces aún. ¿Qué herencia espiritual encontrarán en esas paredes? Sentirán la presencia de Dios más intensamente gracias a tus oraciones, a tu vida virtuosa, a tu fidelidad. Las revelaciones de Santa Faustina nos desafían a ver más allá de lo inmediato, a comprender que nuestras acciones cotidianas tienen consecuencias que trascienden nuestra vida e incluso nuestra muerte. La santificación de nuestro hogar no es solo para nuestro beneficio, sino para el de generaciones futuras, para almas que quizás aún no han nacido, pero que algún día habitarán donde hoy habitas tú. Pero hay un aspecto más, uno que Santa Faustina menciona casi de pasada en su diario, pero que tiene implicaciones profundas: la posibilidad de preparar conscientemente nuestro hogar para ese momento final. ¿Cómo sería si, además de mantener nuestro hogar como un espacio de fe en la vida diaria, dedicáramos tiempo específico a prepararlo para ser el lugar de nuestro tránsito, no con temor o morbosidad, sino con la serena confianza de quien se prepara para un viaje importante? Santa Faustina sugiere algunas prácticas: bendecir regularmente cada habitación de la casa con agua bendita, colocar imágenes sagradas en los lugares donde pasamos más tiempo, consagrar explícitamente nuestro hogar al Sagrado Corazón de Jesús o al Inmaculado Corazón de María. Pero más allá de estos gestos externos, lo fundamental es la intención: hacer de nuestro hogar un espacio donde, si Dios así lo dispone, podamos encontrarnos con Él en ese momento definitivo con la mayor preparación posible. Ahora bien, hay una pregunta que quizás estés haciendo. ¿Qué pasa con quienes mueren fuera de casa, en un hospital, en un accidente, en cualquier otro lugar? ¿Están en desventaja espiritual? Santa Faustina aclara este punto con firmeza. La misericordia de Dios no está limitada por el espacio físico. Sí, bien morir en un hogar santificado ofrece ciertas ventajas. La gracia divina puede actuar en cualquier lugar y circunstancia. Lo verdaderamente decisivo no es dónde ocurre la muerte, sino el estado del alma en ese momento. Un alma en gracia, una persona que ha vivido en amistad con Dios, encontrará misericordia y acogida divina independientemente de dónde ocurra su tránsito. El hospital más aséptico, el lugar más impersonal, incluso el escenario de un accidente trágico, pueden convertirse en portales hacia la eternidad si el alma está preparada interiormente. De hecho, Santa Faustina relata visiones de almas que, muriendo en circunstancias trágicas, lejos de sus hogares, eran asistidas por sus ángeles custodios, que creaban a su alrededor como una burbuja de gracia, un espacio sagrado en medio del caos o la frialdad del entorno. Y aquí encontramos otro aspecto consolador de estas revelaciones: nuestros hogares, santificados por la oración y la vida virtuosa, proyectan su influencia benéfica, más allá de sus paredes físicas. El alma que ha vivido en un hogar de fe lleva consigo esa gracia acumulada donde quiera que vaya, incluso en el momento de su muerte, si ésta ocurre lejos de casa. Es como si las oraciones ofrecidas en el hogar a lo largo de los años crearan un escudo protector, un aroma espiritual que acompaña al alma incluso cuando su cuerpo está físicamente distante. Santa Faustina describe cómo algunas almas, al momento de partir, eran envueltas en las oraciones que sus seres queridos habían ofrecido por ellas en el hogar familiar. Pero hay un último aspecto de estas revelaciones que no podemos ignorar, uno que toca el corazón mismo de la devoción a la divina misericordia que Santa Faustina nos transmitió: la hora de la misericordia. Jesús le reveló a Santa Faustina que las 3 de la tarde, la hora en que Él expiró en la cruz, es un momento de gracia extraordinaria. En esta hora, le dijo, no negaré nada al alma que me lo pida por los méritos de mi pasión. Esta promesa adquiere un significado especial cuando se relaciona con la muerte en el hogar. Santa Faustina
Observó que las almas que partían durante esta hora de la misericordia, especialmente si lo hacían en hogares donde se había honrado esta devoción, recibían gracias extraordinarias. Era como si el tiempo y el espacio se plegaran y el alma participara de alguna manera misteriosa en la pasión redentora de Cristo, encontrando en ella su salvación. Por eso, entre las prácticas que Santa Faustina recomienda para santificar el hogar, destaca la observancia de la hora de la misericordia, un momento diario, a las 3 de la tarde, donde la familia se une aunque sea brevemente para recordar la pasión del Señor y pedir su misericordia. Esta práctica constante crea en el hogar como un canal permanente de gracia que estará disponible en el momento definitivo. Y ahora, querido hermano, querida hermana que me escuchas, quiero hablarte directamente al corazón. Todo lo que hemos compartido sobre las revelaciones de Santa Faustina no tiene como objetivo generar temor o ansiedad. Al contrario, busca ofrecerte esperanza, preparación y confianza para ese momento que todos enfrentaremos. Tu hogar, ese espacio donde transcurre gran parte de tu vida, puede convertirse en un santuario de gracia, en un anticipo del cielo, en una estación de preparación para la eternidad. Cada oración que elevas, cada acto de amor que realizas, cada momento de comunión familiar en la fe, está creando un ambiente espiritual que te sostendrá en el momento definitivo. No esperes a que la enfermedad o la vejez te obliguen a pensar en estas cuestiones. Comienza hoy mismo a santificar tu hogar, a convertirlo en un espacio donde la presencia de Dios sea tan palpable que, cuando llegue el momento de tu partida, el paso hacia la eternidad sea como cruzar un umbral familiar hacia los brazos amorosos del Padre. Y si has perdido a un ser querido que falleció en casa, encuentra consuelo en estas revelaciones. Ese espacio que compartiste con él o ella no es un lugar de ausencia, sino de presencia transformada. Tu oración allí, especialmente por el eterno descanso de esa alma, tiene una eficacia especial. Y a su vez, si esa alma está ya en presencia de Dios, su intercesión por quienes habitan su antiguo hogar será particularmente poderosa. Santa Faustina nos ha regalado, a través de sus visiones místicas, una comprensión más profunda del misterio de la muerte y de cómo nuestros hogares pueden convertirse en portales hacia la eternidad. No desperdiciemos este regalo. Hagamos de cada día una preparación, no con temor sino con esperanza, no con ansiedad sino con la serena confianza de quien sabe que está en manos de un Padre misericordioso. Y mientras preparamos nuestros hogares para ser espacios de gracia, recordemos siempre la esencia del mensaje de la divina misericordia. Jesús, en ti confío. Esta simple oración, repetida con fe en la vida cotidiana y especialmente en el momento definitivo, puede abrir las compuertas de la misericordia divina y conducir nuestra alma hacia ese hogar eterno donde ya no habrá muerte, ni luto ni dolor, sino solo la presencia amorosa de Dios por toda la eternidad. Queridos hermanos y hermanas, las revelaciones de Santa Faustina sobre lo que sucede con el alma de quien muere en su propia casa son un tesoro espiritual que la Iglesia nos ofrece. Un tesoro que no debemos guardar sino compartir. Comparte este mensaje con tus seres queridos, especialmente con aquellos que enfrentan la proximidad de la muerte o que han perdido recientemente a un ser amado. La misericordia de Dios no conoce límites, y Santa Faustina nos muestra cómo esa misericordia puede manifestarse de manera especial en el espacio íntimo de nuestro hogar, en ese momento decisivo del tránsito hacia la eternidad. Jesús, en ti confiamos, en la vida y en la muerte, en la salud y en la enfermedad, en cada rincón de nuestro hogar y en cada instante de nuestra existencia. Que tu misericordia nos envuelva ahora y en la hora de nuestra muerte, y que nuestros hogares sean reflejos de ese otro hogar eterno que nos espera, donde viviremos para siempre en tu presencia. No pierdas nuestro próximo video que está apareciendo en tu pantalla ahora mismo. Haz clic en el card para conocer más revelaciones extraordinarias sobre el mundo espiritual que Santa Faustina nos dejó como legado de fe. La Divina Misericordia tiene más secretos que compartirte. Haz clic ahora y que Dios te bendiga.